Les invito a que me puedan acompañar en sus Biblias a Mateo capítulo 5, en esta serie que venimos predicando del Sermón del Monte. Hoy nos toca ver la porción del capítulo 5, versículo 9. Ya el pastor Carlos, cuando comenzó la reunión, estuvo leyendo un poquito el contexto de lo que venimos predicando, y hoy nos toca justamente el versículo 9. Recuerde que yo voy a leer de la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Y si todos han encontrado el pasaje, la Escritura dice lo siguiente: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La versión Reina Valera dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, esto es lo que vamos a ver un poquito hoy. Hoy tenemos básicamente en este pasaje dos enseñanzas centrales que quisiera compartir con ustedes. Dos o casi tres, podríamos decir. En primer lugar, vamos a ver a Cristo como el perfecto y máximo pacificador. Y en segundo lugar, nuestro rol como pacificadores. Por un lado, llevando la gente a Cristo. Por otro lado, siendo pacificadores dentro del reino de Dios. Así que vamos a orar y luego vamos a meditar en todo esto. Señor, te damos muchas gracias por una vez más que podemos volver a reunirnos. Estamos esperando tu venida y mientras tanto es un gozo para nosotros poder con libertad reunirnos, adorar tu nombre, alabarte, porque solo tú, Señor, eres digno de ser alabado. Y en esta mañana, Señor, hemos podido hacerlo con tu iglesia, cantar de forma congregacional, pero anhelamos ahora, Señor, que tú hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, tome tu palabra y hable a nuestro corazón, quebrante nuestro corazón, humille nuestro corazón, consuele a nuestro corazón, nos anime, Señor, porque separado de ti no podemos hacer nada. Señor, usa tu palabra en esta mañana para tu gloria. En tu nombre, Jesús. Amén. El doctor Gilbert dio el siguiente testimonio ante la Asociación Americana de Psicólogos el 5 de septiembre de 1954. Le pregunté al señor Hermann Göring, primer ayudante de Hitler, si él había fomentado la Segunda Guerra Mundial en contra de los deseos del pueblo. A esta pregunta, él respondió: por supuesto que sí. El pueblo común nunca desea la guerra, ni en Alemania, ni en Rusia, ni en los Estados Unidos, ni en ningún otro país. Esto se da por sentado, pero no es para el pueblo común decidir estos asuntos. Son los dirigentes quienes tienen que decidir la política de un país, y cuando estos deciden declarar una guerra, es fácil llevar al pueblo consigo. Solamente tienen que decir que el país está en peligro de ataques y echar en la cárcel a los pacifistas por haber perjudicado la seguridad nacional. Y así se puede fomentar el espíritu de guerra en muy poco tiempo. Es algo sumamente fácil. Bien, estas declaraciones monstruosas, ¿no?, nos permiten a nosotros observar, en cierta manera, con qué facilidad se puede manipular la voluntad humana para ser parte de cualquier conflicto. Con qué sencillez se puede manipular la voluntad de las personas para que sean parte de cualquier conflicto. Y justamente la Biblia nos da la razón por la cual las personas pueden entrar tan fácilmente en este sistema de manipulación. La Biblia nos muestra por qué con tanta facilidad las personas son capaces de entrar en guerra. Todos los conflictos que tienen los seres humanos surgen de su corazón. Mateo capítulo 15, en el versículo 18 y 19, el Señor Jesús dijo: pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Del corazón. En la misma sintonía,
Santiago dice en el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. ¡Wow! El corazón es una máquina de pergeñar el mal, mis hermanos. Él es capaz de entrar en guerras, en conflictos, debido a las pasiones que están combatiendo internamente. Combaten, hacen guerra. El corazón del hombre no redimido vive en un estado de guerra permanente. Sin embargo, las Escrituras tienen más de 400 referencias directas a la paz. Y aún hay muchísimas referencias más que son indirectas. ¿Escuchó bien? La Escritura tiene más de 400 referencias directas a la paz. Y muchísimas más que son indirectas. Todo contrario a lo que es el corazón del hombre, ¿no? De hecho, en el principio, el huerto del Edén era un ambiente de perfección y un ambiente de paz. El hombre dialogaba con Dios. Pero después de la caída y la entrada del pecado en el mundo, todo, absolutamente todo quedó contaminado. Todo quedó manchado por el pecado dentro del mundo. Y el hombre desde el inicio, entonces, después de la caída, permanece en una guerra constante por causa del pecado. Y es suficiente con mirar hacia la historia de la humanidad. Después de Génesis capítulo 3, que viene la caída, inmediatamente vemos el primer homicidio de la historia en Génesis capítulo 4. Caín matando a su hermano Abel. Y de ahí en adelante, un derramamiento de sangre permanente, porque la guerra está en el corazón del hombre. Hoy en la actualidad estamos hablando de la invasión de Rusia a Ucrania y ahí todo el mundo especulando si no se desata la tercera guerra mundial en cualquier momento. Vemos guerras políticas. Aquí en nuestra República Argentina, sin ir más lejos, la famosa grieta, donde los hombres están permanentemente denostándose, hablando mal los unos de los otros y combatiendo entre ellos y formando una división aún entre la sociedad, tomando partido por los distintos políticos y la gente peleando por causa de la política. Guerras del pasado. Varios años atrás hemos sufrido bajo la dictadura militar y murieron gente de ambos bandos, gente inocente que no tenía nada que ver, de un lado y del otro también. Sin embargo, el tiempo pasa y el rencor sigue en el corazón de la gente. Y dicen, no, el día de la memoria. Pero resulta que el lema de la memoria es no al olvido y no al perdón. Hermano, mientras una sociedad no perdona y no quiere dejar el pasado atrás, nunca puede sanar. Siempre su corazón está ardiendo por guerra, por revancha. Y vemos guerras en las familias, padres contra hijos, nuera contra suegros, suegra, los suegros contra los yernos, y guerras adentro de la familia, guerras en el matrimonio muchas veces, los esposos contra las esposas y separaciones matrimoniales y tomando los hijos cautivos de rehén y todo un ambiente de guerra y sufriendo, guerra en el ambiente laboral, los encargados contra el resto de los empleados, los patrones contra los encargados, los sindicatos y todo es una guerra. Guerras en el deporte, los jugadores muchas veces de fútbol contra los técnicos contra los dirigentes y todo es una guerra permanente. Mis hermanos, el corazón del hombre después de la caída vivió siempre en guerra. Guerra contra Dios en primer lugar, porque el hombre nace con pecado, heredando el pecado, y eso lo constituye en un enemigo de Dios. Entonces el hombre por naturaleza hace guerra contra Dios. Guerra contra sí mismo, porque su interior está desequilibrado. Un corazón no redimido es un corazón perdido que vive en guerra con sí mismo y guerra contra el prójimo, que puede ser en forma personal o a veces en forma colectiva, como algunas de las que veníamos nombrando. Pero lo cierto es que desde el Antiguo Testamento se nos anuncia una promesa de paz mesiánica. Y esto es maravilloso.
El profeta Isaías dice en el capítulo 26, versículo 12, Señor, tú establecerás la paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Desde el Antiguo Testamento sabemos que hay una promesa de paz mesiánica, una promesa que tenía que alcanzar un día Israel, una promesa de paz de un reino venidero, pero también hay una promesa para los corazones de los redimidos, una promesa de paz. El mismo profeta Isaías dice en el capítulo 52, versículo 7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Promesa de paz para los redimidos, promesa de paz que empezará con un reino que no tendrá fin. Y con este trasfondo en la mente nuestra, con este trasfondo de la esperanza mesiánica, es que nosotros ahora podemos entender mejor las palabras del doctor Lucas cuando narra el alumbramiento de Cristo. En Lucas capítulo 2, versículo 13, se nos dice que de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Cristo era la promesa de paz para estos corazones no redimidos que vivían en guerra constante. La explicación de toda guerra tiene que ver con el corazón. Y aunque Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno e invisible, se encarna ahora y hace su entrada justamente para ofrecer paz a estos pecadores como nosotros, que en un tiempo vivíamos sin Cristo, sin Dios, que vivíamos enemistado con Dios. Ahora Jesús viene para traer esa paz que todo hombre necesita. Y el príncipe de paz, Jesús, les dice ahora a los oyentes en el versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. El príncipe de paz le dice a sus oyentes, bienaventurados los que procuran la paz. O como dice Reina Valera, bienaventurados los pacificadores. Para poder comprender esto, primero nosotros debemos situarnos en el contexto histórico, que lo venimos repitiendo vez tras vez cada vez que predicamos. Recordemos, mis hermanos, que la nación judía estaba esperando un Mesías de carácter militar, nacionalista, un Mesías materialista que venía para cumplir todas las promesas terrenales a Israel y que venía para liberarlo justamente del yugo de Roma. Ellos esperaban un Mesías guerrero en cierta manera. Pero aparece Jesús, el príncipe de paz, el cual venía a establecer un reino diferente, el cual sus enseñanzas eran contraculturales. Esto debe haber sido muy chocante para el oído de sus oyentes, o al menos para un sector de sus oyentes debe haber sido sumamente chocante escuchar las enseñanzas de Jesús. Mientras ellos esperaban un Mesías fuerte, Él le dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Mientras ellos esperaban un Mesías fuerte, guerrero, soberbio y arrogante, Él le dice, bienaventurados los humildes. Y así sucesivamente, ¿no? Tremendo. Enseñanzas chocantes para sus oyentes. Y ya hemos visto en reiteradas veces, desde que empezamos a predicar, que las bienaventuranzas están conectadas entre sí en una forma lógica y progresiva. Y si miramos simplemente el contexto inmediato, el contexto cercano, mira el versículo 8, nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A diferencia de la visión que tenía este pueblo, que lo estaba escuchando, Jesús afirma que una de las características que tienen los ciudadanos de su reino es pureza de corazón. Pureza de corazón. Y la pureza de corazón es algo que solamente puede ser alcanzado con el nuevo nacimiento.
Nosotros nacimos con la mancha del pecado. Y todo lo que está en nosotros, y todo lo que tocamos nosotros está contaminado y está en un mundo de pecado. Solamente podemos tener un corazón limpio cuando esperamos el nuevo nacimiento, cuando experimentamos el nuevo nacimiento. Recordemos, hermanos, que el Sermón del Monte está atravesado por la idea de que nosotros podamos ver nuestra incapacidad para poder obedecer a Dios de una forma perfecta. La única manera de obedecer a Dios de una forma perfecta es teniendo un nuevo corazón y estando unidos a Cristo. Y aún así nuestra obediencia siempre falla. Pero gloria al Señor que tenemos a Cristo, que es nuestro abogado. Entonces debemos tener en cuenta que el mundo por naturaleza vive enemistado con Dios por causa de su pecado. Y este es el principal motivo por el cual sus corazones viven en un conflicto permanente, en un conflicto interno y en un conflicto externo. Porque lo que le pasa al corazón en forma profunda, interna, es lo que se refleja en las acciones hacia afuera. Este es el asunto. Pero cuando Jesús viene a una vida, el príncipe de paz, el pacificador por excelencia, cuando Jesús viene para reconciliarnos con Dios y ese corazón cambia. Romanos capítulo 5, dice el apóstol Pablo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El grave problema de la humanidad no es la economía, el hambre, la política, el gobierno de turno. El grave problema que tiene todo ser humano, que vive bajo la ira de Dios, está enemistado con Dios y jamás nunca su corazón puede experimentar la paz verdadera porque está enemistado con su Creador. Pero cuando Jesús viene todo se transforma. Por eso Romanos 5, que nos habla de los resultados de la justificación, en el verso 1 dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. El resultado de ser reconciliados con Dios por medio de Jesús es paz. Paz interna. En otra forma, dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 20, que por medio de Él, escuche esto, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentar los santos sin manchas e irreprensibles delante de Dios. Tremendo, hermano. Éramos enemigos de Dios por naturaleza. Nuestras obras de principio a fin eran malas. Estábamos alejados de la ciudadanía divina y nuestro ánimo hacia Dios era hostil. Por causa de nuestro pecado vivíamos ofendiendo deliberadamente a Dios, pero por medio de Él le plació reconciliarnos y por medio de Él tenemos paz por medio de la sangre derramada en la cruz. Por medio de esa sangre derramada en la cruz fuimos reconciliados con Dios. Y nuestros corazones ahora gozan de esa paz y gozan de esa limpieza. ¿Entiende la conexión entre la limpieza de corazón y ahora empezar a ser unos pacificadores? El Señor es el primer pacificador por excelencia. Él tomó la iniciativa para reconciliarnos a través de la salvación que tenemos hoy en Cristo Jesús. Entonces ahora agrega una característica más que tienen los ciudadanos del reino. Porque los ciudadanos del reino tienen pureza de corazón. Son personas de corazón limpio. Pero ahora Jesús agrega una característica más. Dice que el resultado de la limpieza de corazón es que son pacificadores. Son personas que procuran la paz. La etimología de la palabra pacificadores, escuche bien, hace referencias a personas que están dispuestas a soportar, personas que están dispuestas a perdonar,
Personas que están dispuestas a obrar para conciliar la paz y allanar la diferencia que existe entre los hombres. Ser un pacificador no se trata simplemente de actitudes pasivas, de que me quedo quieto, más bien es algo activo. Ser un pacificador es algo que requiere esfuerzos, sacrificio de parte de uno. La paz en cuestión de la que estamos hablando no es simplemente ausencia de guerras o de conflicto, sino es un concepto mucho más amplio. Este esfuerzo, este sacrificio, es que contribuye al bienestar supremo de todos los hombres. Hacer la paz, por lo tanto, no es solo una cuestión de solucionar conflictos, sino más bien es la idea de que lleva al sumo bien hacia nuestro prójimo. Esto es conciliar la paz. Y déjeme hacer acá un paréntesis de aclaración de suma importancia. Abro un paréntesis acá. Porque ser un pacificador no implica andar por la vida con una actitud de indiferencia moral. Escuche bien, repito. No implica andar por la vida una actitud de indiferencia moral. Eso no es ser un pacificador. Las personas que buscan la paz a cualquier precio, sin importarle qué es lo que dice la verdad de Dios, el problema es que muchas veces carecen de sentido de justicia, de la justicia de Dios. Esto es interesante. Hay personas que dicen, no, bueno, pero en el bien de la paz no me meto. No, en el bien de la paz no digo nada. Eso no es el bien de la paz. Eso es ausencia de entender lo que es la justicia de Dios. Cuando la verdad de Dios está en juego, no podemos quedarnos callados. Y pueden ser múltiples los factores para este tipo de acción, de ver que las cosas están mal y quedarme a un costado. Puede ser por pereza, puede ser por cobardía, porque me da miedo decir algo. Puede ser por egolatría o por orgullo, porque está mi orgullo en juego. Si digo esto, o si hablo, o si lo confronto con esto que es pecaminoso, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a mirar mal? Y dejamos de lado la verdad de Dios y nos quedamos calladitos y no decimos nada. Entonces eso no es ser un pacificador. Eso es carecer de entendimiento en cuanto a la justicia de Dios. La paz que debemos procurar no es la evasión de los problemas, sino el verdadero pacificador lo que hace es enfrentar el mal y procurar vencerlo con un espíritu amoroso, de mansedumbre, de humildad. Pero la paz debe ser procurada siempre en el marco de la justicia y la verdad de Dios. El punto es la forma correcta. Porque a veces decimos, no, pero yo soy un pacificador. Yo hablo la verdad porque veo que está mal. El problema es las motivaciones de tu corazón. El verdadero pacificador lo hace en el marco del amor, de la mansedumbre, de la humildad. Porque lo que busca es edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, cerrado el paréntesis, a la luz de lo que el Señor hizo por nosotros, nosotros ahora debemos imitar su ejemplo. Él es el pacificador por excelencia, punto número 1. Pero debemos imitar su ejemplo básicamente en 2 aspectos. En primer lugar, somos pacificadores al seguir buscando a los perdidos. Porque la paz que Cristo vino a ofrecer es a los perdidos que vengan a vida eterna, que se arrepientan de sus pecados, que vengan a vida eterna y que vengan en paz con Dios. Entonces, tomando su ejemplo, la primera responsabilidad que tienen los que procuran la paz es seguir buscando a los perdidos, tomando el ejemplo de Cristo. Jesús dijo que Él ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Entonces, nuestra responsabilidad como pacificadores, tenemos el deber de anunciarles el evangelio de la reconciliación, de que vuelvan en paz con Dios, de que se arrepientan de sus pecados. Esa es nuestra primera responsabilidad como pacificadores. Romanos 10, versículo 13, el apóstol Pablo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo pues invocarán a aquel
en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15, dice Pablo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, escuche bien, Pablo recoge las palabras del profeta Isaías. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Quiénes son? Los pacificadores, los que ya vinieron en paz con Dios, aquellos que ahora son llamados a hacer lo mismo. Vayan y busquen las ovejas perdidas. Lleven el Evangelio. Pablo utiliza las palabras de Isaías para recordar que el primer deber que tienen los pacificadores es anunciar el Evangelio, llamar a los perdidos al arrepentimiento, a poner la fe en Jesús y de esa manera poder volver en paz con Dios. Mis amados, cualquier acción pacificadora que ignora el Evangelio es totalmente infructuosa. Repito, cualquier obra pacificadora que ignora el Evangelio, que menoscaba el Evangelio, que menosprecia el Evangelio, cualquier obra, llámela la que usted quiera, es una obra estéril. La esencia de todo está en el mensaje del Evangelio, en la persona de Jesús. La única fuente de paz duradera y segura se encuentra en la persona de Jesús. Esa es la única fuente de paz, segura, eterna, duradera. Por eso, mis hermanos, Jesús, más nada, es todo. Yo tengo un libro en casa que se llama así: Jesús más nada es igual a todo. ¿Entiende la idea, no? Una persona puede tener nada, pero si está Jesús, tiene todo. Y al mismo tiempo, tener todo sin Jesús, esto lo agrego yo, es nada. No lo dice el libro, esto lo agrego yo, ¿no? El título del libro es ese. Pero tener todo sin Jesús, no tenés nada. Es lo más miserable que le puede pasar a una persona. Y por eso su corazón está destinado a vivir en guerra. En segundo lugar, ya que gozamos nosotros de una nueva relación con Dios, una nueva relación creada por medio de la sangre que fue derramada en la cruz, tenemos ahora el deber nosotros de contribuir a la paz del reino de Cristo y no suscitar contiendas en el pueblo. Escuche bien, nuestra primera responsabilidad es predicar a los perdidos. Eso es ser un pacificador. Pero en segundo lugar, conforme a la relación y a la posición que hoy tenemos en Cristo como hijos de Dios, tenemos que imitar la iniciativa de Dios, ser pacificadores. Y nuestra responsabilidad es ser pacificadores dentro del cuerpo, ser pacificadores que contribuyen al reino de Cristo. No puede ser que un creyente siempre sea el centro de conflictos. Esto no puede existir. Podemos tener momentos buenos y momentos malos en nuestra vida, pero no puede una persona llamándose creyente ser siempre el centro de conflicto. Que donde quiera que él esté se vea implicado en disputas, en chismes, en murmuraciones, en divisiones, estando siempre disconforme de todo, siempre viendo todo negativo. Eso no puede pasar en la vida de un creyente. Hablando, contaminando el oído de las personas más débiles. Y a veces hablamos con nuestros labios y a veces hablamos con los dedos, dijimos hace poco, ¿no? A través de las redes. Porque a veces hasta lo que no animamos a decir cara a cara lo decimos por indirecta a través de las redes. Eso es una actitud pecaminosa, vil, cargada de cobardía. ¿Y sabe qué, hermano? La sociedad está llena de este tipo de personas. Pero lo grave es cuando este tipo de personas están adentro de la iglesia. Lo grave es cuando estas personas están adentro de la iglesia. Y déjeme decirle algo con toda certeza, que si algo podemos estar seguros que las acciones de estas personas, ya sea que lo hagan consciente o que lo hagan de una manera inconsciente,
se están convirtiendo en servidores del diablo. Son sirvientes del diablo. Este tema no es un tema menor. Las personas que generan disputas adentro del reino, que dividen, que contaminan a sus débiles oyentes, son sirvientes del diablo. Y no es un tema menor para Dios. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 6, en el versículo 16. 6 cosas hay que el Señor odia. Note la expresión. Cosas que el Señor odia. 6. Y 7 son abominación a Él. Ojos soberbios, lenguas mentirosas, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentira. Nota hasta ahí estas 6 cosas. Todas las que acabo de nombrar son todas cosas que generan guerra. Pero la 7ª cosa dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Note cómo empezó. El primer versículo que leí decía 6 cosas hay que el Señor odia y 7 que abomina. Hay una 7ª que abomina. ¿Cuál es la que abomina? A la persona que siembra discordia entre los hermanos. La persona que divide, la persona que contamina, la persona que habla mal, la persona que causa discordia dentro del cuerpo de Cristo. Esto es tremendo, hermano. Es abominada por Dios. Notemos que lo que dice la Escritura es que estas cosas despiertan el odio y la abominación de parte del Señor. Porque claramente estas cosas atentan contra la paz y contra la unidad de su cuerpo, contra el bienestar del reino. Entonces entiende que las personas que actúan de esta manera son personas que son servidores del diablo. Tremendamente fuerte. Hermano, es tan fuerte este asunto para Dios de la unidad y del bienestar de su cuerpo que el apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 10, para decirle al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, mire que no dice 3, 4, 5, 20, después de la primera y la segunda. A ese hombre, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. ¡Wow! Creo que la versión 60 dice sabiendo que el tal se ha pervertido. Mire qué fuerte esto, hermano. Y nosotros a veces queremos romantizarlo el pecado. Vemos que personas hablan deliberadamente que les infectan los oídos a otras personas y nos quedamos callados como, bueno, somos pacificadores, ya va a cambiar. Este es un tema en el que hay que ser fuerte, hermano. Porque estamos hablando que esto despierta el odio y la abominación de Dios. Estamos hablando de que Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que estas personas tienen que ser rechazadas categóricamente, porque estas personas hacen daño al cuerpo de Cristo, ese cuerpo que fue creado a precio de sangre, que fue formado y comprado por el Señor a precio de sangre. Tremendo, ¿no? Para meditar. Pero por otro lado, debemos dar gracias a Dios, porque hay personas que son una bendición siempre. Personas que no permiten que en su presencia prospere la división, prospere la enemistad, que cuando escuchan estas cosas enseguida son firmes en corregirla. Personas que no permiten la murmuración y la contienda. Debemos dar gracias a Dios por estas personas que reprenden estas cosas. Damos gracias a Dios porque hay personas que siempre están dispuestas a ser pacificadores y sajar conflictos. Son aquellos, diríamos nosotros, cerradores de grieta. Son aquellos que endulzan con la verdad de Dios los corazones que muchas veces están amargados. Estas personas son las que hacen la voluntad de Dios, los pacificadores, porque el plan divino consiste en establecer, en primer lugar, la paz de Dios con los hombres, pero en segundo lugar, nuestra responsabilidad también es establecer la paz entre semejantes. Y no a cualquier precio, repito,
a precio de la verdad. Y no mi verdad, mis conceptos, mis pensamientos, sino la verdad de Dios. La bienaventuranza, la felicidad de estos pacificadores consiste en saber que ellos son auténticos hijos de Dios. Por eso la Escritura dice, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. No confundamos, atención con esto. No estamos diciendo que porque son pacificadores tienen derecho a la salvación, si no estaríamos afirmando que la salvación es por obra, de ninguna manera. La salvación es un acto de gracia de la soberanía divina. No es por obras, es un regalo que Dios nos ha otorgado. El punto es que quienes fueron salvados por el Señor manifiestan en sus vidas la evidencia de la salvación. ¿De qué manera evidencian? Bueno, en primer lugar ya sabemos que son personas de corazón limpio. Y por naturaleza, porque tienen el corazón limpio, buscan la paz. Procuran la paz. Como son personas que su corazón está limpio, son personas que aman al cuerpo de Cristo, aun sabiendo que todos nosotros somos personas imperfectas, tenemos la capacidad de amarnos y de ayudarnos y procurar la paz. Mire qué simple. Jesús dijo claramente, por su fruto los conoceréis. Una marca distintiva de los hijos de Dios es que son personas que procuran siempre, siempre la paz. Presentan el Evangelio a los perdidos para que las personas se vuelvan en paz con Dios y procuran la paz entre sus hermanos. Buscan la estabilidad, buscan el bienestar para el reino de Dios. La felicidad de estos creyentes genuinos consiste, en definitiva, en imitar el ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios, el máximo exponente de lo que significa ser un pacificador. Esta es una evidencia clara del nuevo nacimiento que entonces nos reconoce como hijos de Dios. No somos hijos de Dios por ser pacificadores, pero porque somos hijos de Dios, procuramos la paz. ¿Entiende la idea? Entonces, concluyendo, 3 cosas que hemos visto en esta mañana, 3 cosas que debemos sacar en claro, o 3 puntos, si quiere, que debemos sacar en claro. En primer lugar, Cristo es el perfecto y el mayor pacificador. Por medio de su obra, Él nos reconcilió con el Padre para que hoy nosotros gocemos de la seguridad de la vida eterna y de la paz que tenemos con Dios, la paz que viene como resultado de corazones que han sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero. En segundo lugar, los creyentes tienen una responsabilidad como pacificadores, llevar a las personas a los pies de Jesús predicándoles el Evangelio, para que también ellos, que hoy están perdidos, puedan venir a salvación y puedan gozar de la paz que hay en Dios. Y en tercer lugar, los creyentes procuran la paz y el bienestar entre los hermanos, para el bienestar del reino. Entonces, mis hermanos, no me responda, pero yo te animo a meditar en tu corazón. Te animo a meditar en tu corazón por medio de 2 o 3 preguntas, simples y sencillas. ¿Estás cumpliendo tu rol de ser un pacificador? ¿Cómo lo sabes? Bueno, la primera pregunta. ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Experimentaste la paz de Dios en tu corazón? Si la experimentaste, debe arder tu corazón ahora para llevarle el Evangelio a los perdidos para que vengan en paz con Dios. ¿Estás predicando el Evangelio? Segunda pregunta. ¿Soy realmente una persona yo que procura la paz del reino? ¿Soy una persona que busca la paz dentro del cuerpo de Cristo conforme a la verdad y a la justicia de Dios? ¿O soy una persona que siempre está envuelta en disensiones, en contienda, en disconformidades, en murmuraciones, divisionista? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es la condición de mi vida espiritual? El Señor nos guarde y nos ayude a ser verdaderos pacificadores.
Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Gracias por Jesús, porque Él vino para hacer la paz contigo. Él fue el medio a través de la sangre derramada en la cruz que nos llevó a estar en paz contigo. Gracias, Señor, porque tú tomaste la iniciativa de hacer la paz con nosotros. Y nuestra mente limitada y fina muchas veces le cuesta entender, Señor, el costo que tuvo reconciliarnos contigo. Gracias por Jesús, gracias por la cruz, porque si no, Señor, también nosotros viviríamos en guerra. Todavía estaríamos en guerra, pero gracias, Señor, que nos sacaste de ahí y nos trasladaste al reino de la luz, al reino de tu Hijo Jesucristo, que hoy está en nuestros corazones y que un día le veremos establecido completamente. Gracias, gracias por Jesús, Señor. Y ayúdanos ahora que nosotros examinemos con temor nuestro corazón. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos muestre dónde estamos parados, cómo estamos obrando, si verdaderamente estamos cumpliendo nuestro deber, nuestra responsabilidad de ser pacificadores. De esto que nosotros hemos recibido, compartirlo con los perdidos para que también ellos puedan venir en arrepentimiento y fe a Jesucristo y reconocerlo como Señor y como Salvador. Predicar este Evangelio del Reino para que las personas vuelvan en paz contigo. Ayúdanos, Señor, a ser pacificadores dentro del cuerpo, siendo personas que no ocultan la verdad, sino que la defienden, pero que la defienden con amor, con humildad, que saben ser pacientes, que siempre están exhortando, que siempre son de consuelo para los desanimados. Ayúdanos a ser aquellos que cierran grietas, que siempre tenemos palabras oportunas de parte tuya para sajar todo conflicto, que realmente cumplamos con nuestro rol de ser pacificadores, que eso sea una señal distintiva en nosotros, que un día seremos llamados hijos tuyos. Gracias te damos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.